Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de tecnologías digitales para innovar en educación. Em, este, Hoy vamos a complementar el diseño de propuestas para el aula innovadoras. Y para ello, pues vamos a hablar del concepto de competencia digital y en concreto la competencia digital de nuestro alumnado, eh, la estrategia Blended Learning como estrategia mixta que combina el aprendizaje en línea con el aprendizaje presencial, las plataformas educativas con sus funcionalidades para poder elegir la que creamos que se ajusta mejor a nuestro contexto real, las aplicaciones educativas para el trabajo en el aula y en entornos virtuales y unas pequeñas recomendaciones para el uso de estas aplicaciones y plataformas en el ámbito educativo relacionadas con la normativa de protección de datos. Así que sin más, empezamos con la competencia digital. Bueno, en el marco de la Unión Europea se ha empezado a trabajar sobre la necesidad de implementar políticas que vayan a mejorar la competencia digital de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Y por ello se han impulsado diferentes pues normativas que armonizan en ese sentido pues el concepto de competencia digital, tanto para el alumnado como para el profesorado, puesto que el profesorado es clave para impulsar la competencia digital del alumnado. Y se han creado los marcos de competencia digital, así como se han desarrollado diferentes normativas relacionadas con el ámbito digital, las tecnologías digitales. En concreto, es interesante, hay que destacar la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, que viene a transponer, bueno, a desarrollar un reglamento europeo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, donde se hace hincapié en la necesidad de que el sistema educativo garantice esa plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje del uso de los medios digitales, haciendo, bueno, hoy o estableciendo una obligación a las instituciones educativas en cuanto a el impulso de la competencia digital del alumnado en sus 6 ámbitos y en concreto haciendo hincapié en el respeto a la garantía de la intimidad personal y familiar, la protección de datos, para que el alumnado se empodere y pueda hacer uso de las redes sociales, de Internet, tratando datos, respetando la normativa marco que tenemos en el espacio de la Unión Europea. Además, la competencia digital del alumnado pues, está presente en gran parte de nuestra normativa, en toda nuestra normativa educativa y en concreto pues, destacar la Ley de Educación, que incluye como uno de los fines de la educación el desarrollo de esa competencia digital, que va a plantearse como transversal en toda la etapa educativa no universitaria, desde la etapa de infantil hasta formación profesional, la posobligatoria, bachillerato y formación profesional. Asimismo, pues recoge dentro del currículum como competencia la competencia digital, tanto en la enseñanza de infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Y los respectivos reales decretos que desarrollan la ordenación y las enseñanzas mínimas de estas etapas educativas también van a reconocer la competencia digital y la necesidad del desarrollo de esta competencia entre el alumnado. Asimismo, la nueva ley de formación profesional, la nueva ley orgánica de formación profesional y los diferentes currículum específicos de cada titulación de formación profesional hacen hincapié sobre la necesidad de desarrollar esas competencias profesionales y técnicas y en concreto pues la necesidad de desarrollar esa competencia digital entre el alumnado. Es decir, resumiendo, todas las normativas educativas desde infantil
a la educación posobligatoria, formación profesional, secundaria, bachillerato, hace hincapié en la necesidad de incorporar estrategias que permitan desarrollar esa competencia digital entre nuestro alumnado. ¿A qué se refieren con la competencia digital? Pues como comentaba al principio, tenemos la suerte de tener un marco que define el concepto de competencia digital en el alumnado y en concreto se refiere a una recomendación del Consejo de Europa del 22 de mayo del 2018, donde se definen cuáles son las competencias clave para el aprendizaje permanente y en concreto se remite a la descripción del marco europeo de competencia digital para la ciudadanía. Ese marco de competencia que se llama DIGCOM. Ese marco de competencia digital establece 5 subcompetencias dentro de la competencia digital que la definen, incluyendo pues la información y datos, comunicación y la colaboración, contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Y establece la necesidad de trabajar en la escuela en estos ámbitos para alcanzar al final de la etapa educativa bueno, un nivel de competencia que pueda hacer que los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea pues, sean digitalmente competentes. Por tanto, es trabajo de nosotros, de los docentes, de las docentes, establecer estrategias dentro de nuestras clases, independientemente de las asignaturas o módulos que tengamos atribuidas como para la docencia, es imprescindible establecer estrategias que fomenten, que ayuden a la consecución de las destrezas relacionadas con las competencias de la competencia digital, del marco europeo DIGCOM para la ciudadanía de la Unión Europea. Tenemos claro que la normativa nos impone, nos lleva a la necesidad de desarrollar, como hemos dicho, estrategias y por tanto es una función que debemos de desempeñar como docentes, pero también nos puede provocar, bueno, pues diferentes reflexiones sobre la incorporación de la tecnología en niños y niñas, sobre todo en etapas tempranas, y cuáles son sus efectos. Efectos principalmente nos va a preocupar los efectos negativos que podemos encontrar en la incorporación de las tecnologías digitales, que es el concepto actual del marco de la legislación europea, avanzando el concepto TIC a tecnologías digitales. ¿Y cuáles son esos posibles efectos adversos? Quizás podríamos enumerar infinidad de posibles efectos adversos, pero es cierto que yo creo que es importante destacar cuáles son esos posibles efectos adversos para poder tenerlos en cuenta a la hora de diseñar nuestra estrategia para desarrollar esa competencia digital e intentar disminuir o eliminar esos posibles efectos adversos con nuestra propia estrategia. Entre los inconvenientes del uso de las tecnologías digitales, pues podemos encontrarnos que el hecho de poder disponer de un dispositivo en el que se conecta con diferentes redes de conocimiento, internet, redes sociales, que nos facilitan o nos ponen a un clic muchísima información, nos lleva a una sobreestimulación y esa sobreestimulación también vinculada a una infoxicación. Es decir, un montón de información que al final lo que nos hace es estar desinformados completamente. Es importante cuando utilizamos estrategias, en las que se incorporan tecnologías digitales, pensar en desarrollar previamente esas habilidades de investigación, de búsqueda, de curación de contenidos, de espíritu crítico para poder seleccionar las fuentes más adecuadas y poder construir nuestros propios aprendizajes o nuestras propias ideas basándonos en un buen filtro sobre esa información que tenemos en
esa sobreestimulación que podemos tener. También es cierto que es necesario ir adaptando según la etapa educativa en la que nos encontramos esas habilidades, esas destrezas al nivel de madurez que se requiere para esa etapa concreta. Las redes sociales y especialmente las redes sociales, pero las redes sociales internet, están en la vida de nuestro alumnado cada vez en etapas más tempranas, independientemente de que nosotros queramos o no, los dispositivos móviles forman parte de su vida, puesto que culturalmente las familias, bueno, pues cada vez hacen que sus dispositivos lleguen a manos de niños y niñas cada vez más jóvenes. Por tanto, darle la vuelta, darle la espalda a esa realidad, lo único que bueno, pues nos va a llevar a que esos inconvenientes de las tecnologías digitales acaben creciendo, acaben siendo cada vez más graves si no trabajamos en esa educación, en esas propuestas que empoderen al alumnado para el uso. ¿Ante qué? Ante esos peligros en la red, ante conocer la realidad que existe detrás de las pantallas, intentar, bueno, que entiendan cómo el mundo, la diferencia entre ese mundo virtual y el mundo real, trabajar esa autoestima para poder hacer una construcción del ser, el autoconocimiento, de la autoestima de las personas, que sea sana, no adulterada pues, por los filtros, por la realidad de ficción que aparecen en las redes sociales. Conocer lo que supone la huella digital y las consecuencias que tiene, dependiendo de la etapa, pero en todas, cómo esa huella digital va a condicionarnos a nivel social o a nivel incluso profesional, cómo los dispositivos y el uso de ellos, de los mismos, puede provocar adicciones, incluso acabar en daños para la salud, psicosociales o incluso de tipo ergonómico, derivados de riesgos ergonómicos, y es importante también trabajar o desarrollar bueno, ese conocimiento de estrategias que permitan, bueno, pues eviten el caer en ese tipo de adicciones o en que se materialicen los daños de esos riesgos psicosociales o ergonómicos vinculados al uso de las tecnologías digitales. También tenemos como inconveniente la brecha digital, que a pesar de que se hacen esfuerzos por muchas de las administraciones, aún es una realidad y en muchas ocasiones pues, encontramos brecha digital en sus dos sentidos, en cuanto a tener o acceder a las redes, a Internet y a tener los dispositivos, como a poder saber manejarlo, porque la brecha digital también se refiere a la falta de competencia digital en la ciudadanía. Decimos que nuestro alumnado es un alumnado nativo digital, pero la realidad es que la potencialidad de esas tecnologías digitales para el aprendizaje, para la búsqueda de empleo, para crear redes de trabajo común pues, es bastante limitada. Es necesario trabajar para que ese uso de las tecnologías digitales pues, se dirija hacia los beneficios que también tiene el uso de las tecnologías digitales. Hemos empezado por los posibles perjuicios y creo que lo justo es acabar con esas ventajas que sí tiene las tecnologías digitales si se trabaja con el alumnado. Se trabaja con el alumnado de forma consciente para empoderarle ante esos riesgos, ante esos posibles peligros que podemos encontrar en las redes, los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, los riesgos relacionados con el autoconcepto o con el uso prolongado de pantallas para cualquier tipo, cuando sea ocio o sea búsqueda de información. Y eso se hace pues
a través de estrategias pedagógicas que se centran en el alumnado para impulsar ese compromiso hacia su propio proceso de aprendizaje y conseguir que el alumnado desarrolle o haga explícito y mejore su entorno personal de aprendizaje, el PLE, imprescindible en nuestra era como herramienta de aprendizaje a lo largo de la vida. Es imprescindible valorar también la necesidad de empoderar a nuestro alumnado con el conocimiento de legislación relacionada con la protección de datos, si vamos a crear material, también es imprescindible que conozcan la normativa relativa a los derechos de autor y la netiqueta para aprender a comunicarnos en un espacio diferente que no es el espacio físico. Las ventajas de las tecnologías digitales se relacionan con la posibilidad de apoyar esa diversificación en el aula, crear una educación más personalizada, ofreciendo actividades de aprendizaje adaptadas a los diferentes niveles de competencia, los intereses, necesidades de aprendizaje de cada persona que tenemos en el aula. Por tanto, es una herramienta esencial para implementar el diseño universal de aprendizaje del que hablábamos en el primer vídeo. De hecho, el marco de competencia digital docente establece como punto de accesibilidad e inclusión como herramienta el uso del empleo de tecnologías digitales que permitan pues, eliminar esas barreras contextuales para que el alumnado pues pueda progresar, garantizando esa accesibilidad física, sensorial y cognitiva gracias al uso de esos recursos digitales adaptados a ese contexto específico y a esas necesidades que presenta el grupo aula. Adoptar medidas que promuevan la equidad y permitan reducir y compensar esa brecha digital y el impacto de las desigualdades socioculturales y económicas en el aprendizaje es uno de los objetivos que debemos de tener como docentes y que se nos va a valorar dentro de lo que sería nuestra propia competencia digital, el marco de referencia de competencia digital docente. Como os decía, uno de los elementos más importantes del uso, de la implementación de estos recursos digitales en el aula es, pues que permiten esa versatilidad, es decir, con el mismo contenido puede acoger diferentes formatos. Si recordamos el diseño, la estrategia de diseño universal de aprendizaje, nos decía que era importante ofrecer al alumnado diferentes fórmulas para acceder a esa información, a ese conocimiento y es cierto que los recursos digitales así no lo permiten. Además, permiten o son capaces de ser transformados sin perder esa información, permiten ser etiquetados y organizados de forma sencilla, por lo tanto, trabajar esos procesos cognitivos de orden superior, categorizar, organizar conocimiento, ofrece conectividad, capacidad de relacionarse y conectarse elementos entre sí y además forma pues una estructura que permite al alumnado acceder a distintas alternativas relativas al mismo contenido. Por tanto, son características que nos van a dirigir al diseño de una propuesta educativa más inclusiva y en consonancia con el diseño universal de aprendizaje que, recordamos, es obligatorio según nuestra legislación vigente tanto en la etapa secundaria de bachillerato como en la de formación profesional. El uso de la tecnología va a permitir la personalización. Cuando hablamos de un aula, pensamos un aula, probablemente lo que nos viene a la cabeza es esa ratio que actualmente tenemos. En ocasiones, pues nos hace imposible esa personalización si no es con el apoyo de estos recursos tecnológicos. Es decir, vamos a utilizar
las propuestas, los recursos tecnológicos para hacer más accesible y más personalizada la educación, porque así a través de la tecnología podremos ajustarnos al nivel de cada estudiante y permitirle progresar a un ritmo más adecuado a sus propias características. ¿Qué nos ofrece la tecnología en cuanto al DUA? Bueno, creo que es importante señalar aquí a un referente, Antonio Márquez, que es maestro de Pedagogía Inclusiva y es autor del blog Si es por el maestro nunca aprendo, que elaboró una rueda DUA con multitud de recursos relacionados con los recursos TIC que permitían trabajar los diferentes principios DUA a través de esas aplicaciones y plataformas, pues facilitando un poco el diseño para programar tareas, actividades, ejercicios que no supusieran ninguna traba para los alumnos y alumnas. Se trata de diseñar modelos de trabajo que sean más accesibles, que sean alternativos, enriquecidos, flexibles, con diferentes niveles de ejecución y variables, de forma que en el momento del diseño es el docente el que va a convertir las programaciones en programaciones abiertas, flexibles y accesibles. Y pues cómo nos ayudan esas TIC dentro de los principios que debe cumplir el DUA. Está la necesidad de captar ese interés, mantener la persistencia y fomentar esa autorregulación. Las TIC nos mejoran, nos ayudan a mejorar esa motivación intrínseca de los propios estudiantes, de las estudiantes, y lo hace resaltando pues la relevancia que tiene el objetivo, las metas, los desafíos que les proponemos, porque podemos utilizar recursos que sean más atractivos, que les vinculen, que sientan más cercanos. Además, podemos promover a través de las TIC esa colaboración, la comunicación, incluso la posterior retroalimentación, y nos ayudan a esa autoevaluación y reflexión personal. Es decir, que gracias a las nuevas tecnologías pues podemos despertar o captar el interés del alumnado que ya ha nacido en un mundo en el que hay una sobreestimulación audiovisual, de imágenes, de sonido, y podemos aprovechar ese constructo social que nos encontramos para poder captar esa motivación intrínseca del alumnado. Por lo tanto, hay que valorar, no hay que olvidar, resumiendo, que en primer lugar es imprescindible, por mandato legal, debemos de implementar en nuestras propuestas didácticas estrategias que vayan dirigidas al desarrollo de la competencia digital. Esa competencia digital debe de ajustarse al marco establecido a nivel europeo, el marco de competencia digital de la ciudadanía europea. La docente debe también trabajar en el impulso y el empoderamiento del alumnado porque forma parte de su propio marco de competencia digital docente. Y tenemos que valorar los aspectos negativos y los aspectos positivos que nos ofrece la tecnología para poder dirigir esos aspectos negativos hacia espacios más positivos, implementando estrategias que palien, que eliminen muchos de los riesgos y problemas que nos puede dar el uso de la tecnología, estableciendo pues, tiempos de uso, combinación y formación y empoderamiento en cuanto a conocimiento de los peligros que puede venir del uso de redes sociales, de internet, durante determinado tiempo. Y además hacer hincapié en cómo el uso, la incorporación de recursos digitales nos va a permitir proponer una propuesta, a realizar una propuesta de aula mucho más inclusiva, que se ajuste al diseño universal de aprendizaje, que como os decía, es obligatorio incorporar según nuestra actual normativa.
Dicho esto, pasamos al siguiente bloque en el que vamos a hablar de Blended Learning. Es un concepto que lo que nos viene a definir es un modelo de aprendizaje mixto. Es cierto que justo antes de la situación de pandemia, la competencia digital se desarrollaba a un ritmo bastante lento entre el profesorado y el alumnado. Como decía al principio, a pesar de ser nativos digitales, el alumnado en muchas ocasiones no era capaz de sacar el máximo provecho a esos dispositivos que tenía en relación a su propio progreso personal y profesional. Y por tanto, cuando llegó la pandemia, bueno, pues se puso de manifiesto esa falta de competencia digital y de manera, bueno, extraordinaria y forzada tuvimos que intentar buscar espacios para trabajar o para poder seguir aprendiendo a través de la red online. Una vez que hemos superado, bueno, casi hemos superado esa situación y estamos en una cierta normalidad, lo que nos planteamos como aprendizaje vital, es que quizás hubiera sido interesante haber estado en un sistema mixto, como el que plantea el sistema Blended Learning. El sistema Blended Learning o B-Learning es un enfoque de aprendizaje que combina la formación presencial impartida por una persona, por un docente, una docente, con actividades de aprendizaje en línea. Es decir, que de manera simultánea vamos a tener lo mejor, la combinación de los dos métodos de docentes. A diferencia del aprendizaje solo en línea, el Blended Learning no sustituye esos recursos digitales, no sustituyen a la actuación del docente o la docente en el aula. Suponen un apoyo y permiten esa personalización de la enseñanza que estamos hablando en el apartado anterior, incorporando pues unos recursos digitales que permitan bueno, establecer estrategias de personalización y de accesibilidad. El Blended Learning supone incorporar la tecnología para mejorar esa experiencia de aprendizaje y ampliar la comprensión de ciertos temas, así como atender esa diversidad que encontramos en el aula, ya sea por necesidades educativas especiales o por, necesidades educativas especiales porque se requiera un refuerzo concreto o porque sea posible una ampliación y permitir diferentes ritmos, diferentes inquietudes e intereses dentro del mismo aula. La parte presencial va a trabajar, también va a permitir ese feedback, esa escucha más fluida y aprender a trabajar esa disciplina, el trabajo cara a cara. Y esa parte virtual va a permitir pues esa autonomía de aprendizaje, ese desarrollo de la competencia de aprender por uno mismo, de aprender a aprender y de ese refuerzo de conocimientos, incluso de la posibilidad de crear diferentes caminos para poder llegar a los mismos objetivos. Por tanto, la propuesta que os hacemos desde aquí es que diseñéis una propuesta para vuestra aula que combine tanto el diseño de actividades en el aula con el diseño de actividades en el aula virtual. Blended Learning sería nuestra apuesta. Y para ello, pues tenemos que aprender cuáles son esos recursos, esas tecnologías digitales que pueden ofrecernos, respuesta o apoyo a nuestros propios objetivos. Vamos a empezar con las plataformas digitales y luego iremos por las aplicaciones. Plataformas educativas y funcionalidades. ¿Qué tenemos que saber? Se trata de espacios, las plataformas educativas son espacios en Internet que permiten colocar todos los materiales, incluir foros, wikis, recibir tareas, promover debates, es decir, se trata de un espacio muy completo en el que se van a contener diferentes recursos y van a ofrecernos diferentes posibilidades de comunicación y de interrelación igual que trabajo en línea. Por otro lado, estarían las aplicaciones que según el carácter de la misma, pues pueden ser
para poder diseñar pruebas, actividades evaluables o para crear una producción escrita o visionar vídeos, ver entrevistas, es decir, las aplicaciones son complementarias a la plataforma educativa. De hecho, en muchas ocasiones las plataformas educativas van a permitir esa conexión directa con las aplicaciones para que todo se encuentre alojado en el mismo lugar. Así que lo primero que tendríamos que decidir si hemos apostado por un diseño Blended Learning es en qué plataforma educativa vamos a desarrollar nuestra aula virtual. ¿De qué depende la elección de la plataforma educativa? Bueno, lo primero que hay que decir es que depende de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Puede ser que haya una legislación específica que indique cuáles son las plataformas que puedes utilizar y cuáles no. Al ser un trabajo en el que estamos bajo unas normas institucionales, las administraciones pueden legalmente establecer pues exigencias en cuanto a qué plataformas educativas son permitidas y cuáles no. Entre ellas, pues hay muchas, sí que es importante que cualquier plataforma, si nos dan posibilidad de elegir, que cualquier plataforma de la que vayamos a usar, pues se ajuste a la normativa de protección de datos y en concreto a los estándares de ciberseguridad que veremos al final de este vídeo. En concreto, las más destacadas pues, pueden ser la plataforma Moodle, Teams de Microsoft o la plataforma de Classroom a partir del ambiente del entorno Google. Pero también hay otras como Edmodo o Flipgrid. ¿Cuál sería la más idónea? Bueno, como os decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué combinaciones, qué posibilidades nos da la normativa educativa de nuestra propia comunidad autónoma. Si tenemos posibilidad de elegir, pues una vez que tenemos claro cuáles son las que sí que legalmente podríamos implementar en nuestra aula, podríamos utilizar en nuestra aula, yo os plantearía la necesidad de responder a 3 preguntas. La primera pregunta sería ¿qué recursos y aplicaciones queremos o requerimos, son necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto educativo? Y esta es la primera reflexión. Es cierto que la situación que hemos vivido, como os decía, de pandemia, nos puso en una tesitura y nos puso en evidencia en el sentido de que no fuimos, bueno, al final sí se fue capaz, pero fue un bloqueo inicial en cuanto a cómo salíamos de esa circunstancia que nos había aislado físicamente y cómo conseguíamos que nos separara la formación, la educación, la cultura en nuestro país y en el mundo en general. Y eso quizás llevó a una desesperación y a intentar aprender múltiples aplicaciones y plataformas, es decir, manejar el máximo de aplicaciones y a incorporarlas. Pero hay que tener presente que la sobreestimulación tampoco es adecuada, de hecho era uno de los elementos que señalábamos como negativo. Por tanto, el hecho de que incorporemos las tecnologías digitales en nuestra propuesta no tiene que ponernos al servicio de las mismas, es al contrario. Nosotros tenemos que diseñar una propuesta educativa en el aula en base a esos objetivos de aprendizaje que nos proponemos, que son nuestra guía, nuestro faro, y teniendo en cuenta esa propuesta educativa, sin valorar qué recursos vamos a coger, analizar cuáles son los recursos y aplicaciones que nos van a ofrecer la funcionalidad que necesitamos para el objetivo ya planteado, es decir, para la propuesta que ya tenemos. Las tecnologías digitales están al servicio de la propuesta educativa y no al contrario. Y esto es muy importante. Simplificar y elegir una buena aplicación o plataforma que responda a nuestras necesidades es mucho más importante que incorporar mucha diversidad de aplicaciones. De hecho, en la mayoría de los casos son muy similares en su uso, por tanto, si un alumno o alumna aprende a utilizar alguna aplicación, es posible que no le cueste mucho, de manera intuitiva sea capaz de incorporar nuevas aplicaciones.
¿Qué recursos y aplicaciones requerimos para llevar a cabo nuestro proyecto educativo? Sería nuestra primera pregunta y, como os decía, nuestra primera reflexión. Los recursos digitales están al servicio de la programación y no al contrario. Por la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ser conscientes de cuál es la competencia digital que manejamos nosotros como docentes, porque recordad que no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, es mucho mejor desarrollar nuestra competencia digital y ajustarnos al uso de las tecnologías digitales que manejamos, porque podremos controlar mucho mejor la propuesta didáctica que vamos a llevar al aula. Y también es importantísimo analizar cuál es el punto de partida de nuestro alumnado. Los contextos condicionan muchísimo cuál es la situación de brecha digital y cómo, bueno, de qué punto de partida tenemos para poder desarrollar esa propuesta educativa enriquecida con la tecnología digital, pero adaptada a esas necesidades y a ese contexto. Esto es igual tanto para las plataformas como para las aplicaciones. Y es importante no perderlo de vista porque creo que es de lo más importante que vamos a hablar hoy. Pero como es necesario conocer esas plataformas y esas aplicaciones, vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes de alguna de esas aplicaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la plataforma Google Classroom. Es cierto que tiene como beneficios que es bastante intuitiva, tiene un ecosistema que permite, bueno, pues interrelacionarse con muchísimas aplicaciones. Es muy fácil el acceso con una autentificación, simplemente necesitamos tener una cuenta de correo. En algunas comunidades, como por ejemplo Andalucía, pues la propia Junta de Andalucía pues proporciona ese correo corporativo tanto al alumnado como al profesorado y con eso ya se puede acceder a esa plataforma, al Google Classroom, a esa aula virtual. Es multidispositivo, eso significa que podemos utilizarla desde el móvil y se ve bastante bien, como desde un escritorio, independientemente del sistema operativo y además pues podemos integrarlo o relacionarlo con muchas herramientas que nos van a facilitar el diseño de esa aula en cuanto, bueno, pues a Drive para poder tener documentos compartidos, crear presentaciones compartidas, tener, bueno, pues paneles como a través del Jamboard que nos va a permitir que haya lluvia de ideas o trabajo en pizarras digitales. El calendario también lo podemos interconectar o incluso establecer, bueno, pues momentos puntuales de conexión en internet a través de videollamadas, a través de Meet. Podemos reutilizar los recursos. Una vez finalizado un curso escolar, podemos duplicar el aula sin llevarnos la información del alumnado y, por tanto, utilizarlo el diseño que hemos construido previamente para otro curso. Es cierto que esa privacidad está garantizada por el Centro Criptológico Nacional, pero además es bastante interesante si existe la posibilidad de que nuestra Consejería de Educación de la comunidad autónoma en la que estéis pues nos ofrezca un servidor propio que va a tener un plus de seguridad. No es software libre, eso sería uno de sus puntos negativos y es verdad que no se puede trasladar a otro servidor. Y como negativo, último punto negativo, yo podría destacar el hecho de que es verdad que el interfaz no es muy llamativo, es decir, es bastante simple y no permite hacer, bueno, pues otro tipo de visual, otro tipo de enriquecimiento visual como si lo permiten otras plataformas. Es cierto que nos va a interrelacionar con muchas aplicaciones, no solo del ámbito de Google, sino también bueno, pues del ámbito de otras aplicaciones, como vamos a ver, como por ejemplo EducaPlay o Corrubric.
Bueno, combina muchísimas aplicaciones que nos van a facilitar pues, la creación de blogs, por ejemplo, para poder hacer portafolios individuales o de equipo, la creación de tareas que podemos asignar directamente a un grupo de personas o a toda la clase, incorporando pues, el instrumento de evaluación relacionado con esa tarea concreta, establecer a través del calendario pues tiempos para la entrega de esas tareas, incluso a la propia configuración de la tarea, foros de discusión o vinculación a documentos compartidos. Además de la plataforma de Google, de Classroom, encontramos una plataforma bastante interesante en el ámbito educativo, que es la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es fácil de usar, si bien es necesaria una formación básica, puesto que no es tan intuitiva a día de hoy como Google Classroom. Si nuestro alumnado apenas dispone de competencia digital, quizá le va a resultar más cómodo el Classroom que el Moodle. Pero es cierto que Moodle, bueno, pues tiene una interfaz mucho más rica, más enriquecida y nos permite, pues, a nivel visual ofrecer el espacio mucho más atractivo y motivador. Además tiene un acceso se accede directamente en caso de Andalucía por clave y pasen. En otras comunidades, pues accederéis a través de la clave oficial del programa que recoge toda la información educativa. También es multidispositivo, es decir, podemos tener una aplicación en nuestro dispositivo móvil y poder consultar y trabajar a través del mismo. Para editar, si queremos editar lo que es la clase, solo lo podremos hacer en el escritorio por ahora, y también nos ofrecen múltiples posibilidades para crear diferentes tareas de muchísimos tipos, desde bueno, pues creación de wikis, foros, talleres, bueno, lo interesante también es que todo lo que hagamos, pues podemos hacer una copia, se pueden importar paquetes SCORM a Moodle bueno, y exportarlas a otras plataformas. Es software libre y bueno, para integrar herramientas pues requiere algunas extensiones, algunos plugins, que también dependerá de si el Moodle que estamos utilizando es corporativo o directamente el Moodle al que accedemos a la red. Bueno, como os decía, hay más plataformas, pero creo que estas son las dos más significativas que podemos elegir entre las múltiples plataformas que nos ofrece actualmente nuestro mercado. Recordar, muy importante, consultar la normativa autonómica para ver cuáles son las plataformas educativas que podemos utilizar legalmente en nuestra aula. Y una vez que hemos elegido la plataforma como ese entorno que decíamos, ese entorno que permite pues, recoger todo tipo de estrategias, de contenidos, de materiales, de foros, de actividades, de recoger evidencias, pues también tenemos que decidir cuáles son las aplicaciones educativas para trabajar tanto en el aula, porque podemos hacer uso de ella y debemos hacer uso de ella en el aula, como en entornos virtuales. ¿Qué tipo de aplicación vamos a elegir? Pues como decía al principio, creo que es súper importante que tengamos en cuenta el proyecto educativo. Volvernos locos o locas incorporando una multitud de aplicaciones, bueno, no creo que vaya a un buen camino. En educación hay una máxima y es que menos es más. Lo importante es seleccionar aquella aplicación que responde al máximo a esos objetivos propuestos. Por tanto, se trata de ver exactamente qué queremos hacer, qué queremos fomentar, qué queremos trabajar y elegir la aplicación que nos ofrece pues el mejor servicio, se ajusta mejor a ese objetivo.
Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es lo que queremos hacer para poder elegir pues multitud de aplicaciones, que hay muchísimas aplicaciones gratuitas que podemos utilizar, y como os decía, esas aplicaciones también van a poder tener esa conexión directa con algunas de las plataformas que hemos señalado o algunas de las que no hemos analizado, pero que también tienen esa funcionalidad. Uno de los aspectos que podemos querer trabajar es la creación de clases virtuales como la que estamos teniendo hoy, es decir, crear una sala de videoconferencia donde podamos, bueno, pues exponer temas, hacer entrevistas, que se hagan presentaciones virtuales para que puedan quedar grabadas. ¿Cuáles las aplicaciones que podemos utilizar? Dentro cuál deberíamos de seleccionar. Bueno, pues existen multitud también de posibilidades. Tenemos el Blackboard, que es el que estamos utilizando ahora mismo, el Blackboard Collaborate, o también tenemos el Zoom, Meet, Webex, no lo he puesto ahí, pero también sería una posibilidad, 8x8. Hay multitud de aplicaciones que nos permiten, Skype, por ejemplo, hacer videoconferencias. Creo que a esto ya estamos bastante acostumbrados y acostumbradas por culpa de lo vivido, ¿no? O a causa más bien de lo vivido. Pero lo que sí que tenemos que plantearnos a la hora de elegir cuál, bueno, en primer lugar es si existe un vínculo específico establecido por parte de nuestra administración educativa. Yo les estoy hablando desde Málaga, ahora mismo desde Andalucía, y por ejemplo aquí en Andalucía, pues la propia consejería ha establecido el uso de Webex como la plataforma para hacer videollamadas o hacer, bueno, pues esas videoconferencias. Si no existe esa limitación, pues lo interesante es analizar cuáles son las posibilidades que nos dan estas plataformas, ¿no? El número de participantes que caben para valorar, según la actividad que vamos a desarrollar, pues, cuál es la más adecuada, la posibilidad de compartir la pantalla, la posibilidad de compartir documentos, la posibilidad de grabar si es que lo requerimos, o la posibilidad de crear pequeñas salas donde se puedan agrupar. Es cierto que ahora podemos pensar que es menos útil la necesidad de esas videoconferencias porque, bueno, pues en principio todas las clases van a ser presenciales, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario entraría esa videoconferencia? Pues quizás en el desarrollo de proyectos con otros centros educativos, tanto de España como de Europa, con proyectos educativos europeos. Es decir, podríamos establecer esas videoconferencias, esas videollamadas, no solo con nuestro alumnado del aula, sino con otras profesionales que pudieran enriquecer nuestra propuesta de aula o con otro alumnado de otros centros que permitiendo así ese trabajo colaborativo en red y acercando bueno, pues a estudiantes de diferentes partes de España o del mundo. También tenemos que valorar a la hora de elegir esas videoconferencias o esas plataformas para videoconferencias, el límite del tiempo que nos pone la gratuidad del uso. Hay algunas plataformas, perdón, hay algunas aplicaciones que limitan si tenemos un uso gratuito y a partir de ese uso pues hay que hacer una suscripción. La posibilidad de programar reuniones y que nos avisen de las mismas, de descargar ese vídeo, de esa grabación que hemos tenido, la posibilidad de utilizar una whiteboard para poder escribir compartida, la posibilidad de crear mensajes, de chatear mientras se está provocando o se está produciendo esa videoconferencia y la posibilidad de acceder a las mismas a través de una aplicación móvil. Yo digo que todo este tipo de requerimientos van a condicionar la elección de la mejor aplicación para hacer videollamadas. Así que lo que nos tendríamos que plantear es qué necesitamos y una vez tenemos claro eso,
a analizar las posibilidades que nos ofrecen las diferentes aplicaciones y elegir aquella que se ajusta mejor a nuestras exigencias. Yo os he dejado aquí un poquito de una especie de comparativa de diferentes aplicaciones para hacer videoconferencias, de Cisco Webex, de Teams, de Google Hangout, de GoToMeeting, de Zoom y de Jitsi Meet. Y ahí os va combinando, pues si la comunicación está encriptada, si permite streaming, si tiene control desde la aplicación a PC, de móvil, web, conexión con salas de reuniones, etcétera, etcétera. Lo interesante es ver cuál es la más adecuada. Bueno, ya hemos elegido, si nuestra propuesta didáctica lo exigía, una app para hacer videoconferencias, videollamadas que nos permitan trabajar en línea. Además, podemos incorporar otro tipo de aplicaciones con otras funcionalidades. Por ejemplo, si queremos repasar o evaluar, podemos utilizar multitud de aplicaciones que tienen un tinte gamificado y van a incentivar un poco la motivación de nuestro alumnado, como por ejemplo EducaPlay. EducaPlay también tiene una versión gratuita en la que solamente tenemos que suscribirnos. Está interrelacionado con la plataforma de Google Classroom, por tanto, si tenemos Google Classroom podemos relacionarla con una tarea directamente y nos va a registrar los resultados de nuestro alumnado. Y bueno, pues permite crear y compartir actividades multimedia educativas en 14 tipos de actividades y en 11 idiomas disponibles. De hecho, también podemos acceder a un banco de recursos libre, porque si queremos acceder a EducaPlay sin pagar, pues nos va a requerir que compartamos ese material que estamos haciendo para que otras personas puedan reutilizarlo. Obviamente respetando nuestra autoría, ¿no? Pero vamos a poder encontrar, dependiendo de la etapa educativa en la que estemos y la materia que queremos trabajar, multitud de actividades multimedia educativas para poder repasar o evaluar. EducaPlay nos va a permitir organizar y compartir ese contenido multimedia educativo y configurar parámetros como el número de intentos que pueden tener los estudiantes a la hora de resolver la tarea propuesta o el límite de tiempo máximo en el que lo deben de hacer, la capacidad de integrarlo, como decía, en otras plataformas, incluso a través de ese código HTML. Y bueno, pues recibir un feedback con estadísticas sobre la evolución del alumno o la alumna que nos va indicando bueno, cuál es su recorrido, un feedback muy completo dentro de todo lo que son las diferentes propuestas de tareas gamificadas que se pueden realizar a través de EducaPlay. No requiere una competencia digital muy avanzada, de hecho os animo a entrar a EducaPlay, veréis que es bastante intuitivo y bastante fácil de usar. Además, en el mismo sentido, podemos encontrar otro tipo de plataformas que nos van a permitir crear ese tipo de actividades, de repaso o de evaluación, como por ejemplo Kahoot. Kahoot es una plataforma interactiva, gratuita, que también tiene limitaciones en su ámbito gratuito si queremos bueno, pues eliminar esas limitaciones como el número de personas que pueden participar, pues tendríamos que suscribirnos y abonar una cantidad y nos permite hacer la creación de cuestionarios de evaluación de diferentes fórmulas con respuestas bueno, tipo quiz o sí o no, relaciones, etcétera, y nos permite reforzar ese aprendizaje. Es bastante interesante el uso de Kahoot, puesto que tiene una fórmula bastante visual y atractiva, motivadora, incluso utiliza recursos auditivos, música que engancha dentro de ese juego, está gamificado, va premiándose las respuestas positivas y el número de veces seguidas en las que no nos equivocamos y se va ofreciendo un ranking de
de las personas que están participando en el juego. Se puede jugar de manera individual o por equipos. Y todo queda registrado, el feedback de lo que ha hecho cada persona queda registrado y el docente puede descargar esa información y bueno, pues volcarla en su cuaderno de clase. También podemos hacer este tipo de repaso o de evaluación a través de una aplicación de Google, que es Google Forms, que, bueno, no permite incorporar música a día de hoy como hace Kahoot, pero sí es cierto que nos permite pues establecer diferentes tipos de formularios, de cuestionarios, incluso autocorregibles, donde se les va a dar el feedback de las diferentes respuestas y podemos interrelacionarlos con nuestra plataforma si estamos en una plataforma del ecosistema Google, y si estamos en Moodle, pues también podemos directamente copiando la dirección correspondiente. De hecho, podemos reconvertir esa dirección en un código QR y permitir que el alumnado pues acceda a ese tipo de cuestionarios por el tiempo que nosotros consideremos, porque podemos configurarlo para que sea accesible durante un tiempo determinado. Y en el mismo sentido, tenemos más aplicaciones que nos permiten el repaso y la evaluación, sobre todo conceptual, pues como Socrative. Es cierto que Kahoot requiere el uso de dispositivos dentro del aula. Y bueno, Socrative nos permite utilizarla en una manera mixta. Es decir, se puede crear ese concurso de preguntas y respuestas de forma trivial. Hay que registrarse, hay que hacer un registro y existen cuentas para profesorado y cuentas para alumnado, y luego permite ese seguimiento por parte del profesorado. Hay quiz que ya están creados por miembros de la comunidad y podemos reciclarlos, y bueno, es un poquito más serio, menos divertido, permitirme decirlo así, pero es bastante interesante como recurso. Recordad que lo más importante a la hora de elegir cuál es la aplicación que nos resulta más interesante para nuestra propuesta didáctica es analizar ese contexto que nos encontramos, las características, las motivaciones, los intereses de nuestro grupo clase, porque el éxito del uso de cualquiera de estas aplicaciones se encuentra en esa conexión entre los intereses, las motivaciones, las necesidades y las funcionalidades que nos ofrecen estas aplicaciones, ¿vale? Existen multitud de aplicaciones relacionadas con cuestionarios o pruebas tipo trivial, como también puede ser formative, que permite enviar preguntas, incluso en este caso lecciones y todo tipo de material para que el alumnado pues lo puedan resolver al instante dentro del mismo aula, y el profesorado puede ver en un tiempo real y evaluar inmediatamente lo que están trabajando. También tenemos el Quizalice, que se puede utilizar tanto de PC como de dispositivos móviles y nos permite crear exámenes online desde cero o tomando alguno de la base de datos que está compartida, en la que las personas pues libremente han dejado ahí de manera altruista han dejado ahí pues su diseño para que podamos reutilizarlo. Los docentes podemos seguir el proceso en tiempo real a través de un panel, el panel de profesorado, y entregar puntos a los estudiantes que van respondiendo de manera correcta en primer lugar. Y la puntuación total se entrega cuando todos los participantes han concluido. Luego tenemos el Quizit, que nos permite crear test online que se pueden enviar mediante el navegador. Para la edición cuenta con 2 modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a los criterios que tengamos, el número de respuestas o el tiempo que queramos que tengan para responder cada una.
Una vez finalizada la actividad, también nos permite, nos envía un informe con los resultados de cada alumno y cada alumna y podemos, bueno, pues podemos valorar así los aspectos que tienen que mejorar. Ya os digo, son todas las posibilidades que estamos viendo ahora, son posibilidades que son aplicaciones que nos ofrecen posibilidades en relación al repaso o la evaluación de determinados conceptos. El Edulastic tiene pues 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia para crear esos cuestionarios online como los que hemos estado diciendo hasta ahora y pueden incluir contenido adicional tanto fijo como en movimiento, es decir que podemos incluir vídeos, textos, imágenes, gráficos. También nos permite incrustar enlaces web y una vez que todos los estudiantes han terminado de responder las preguntas, el profesorado recibe también de forma inmediata, junto a una comparativa con los estándares que hemos establecido previamente, los resultados de nuestros estudiantes para poder ver pues, en qué tenemos que reforzar o qué tenemos que trabajar y proceder a una evaluación formativa. Spoodle es una aplicación que nos permite crear vídeos o utilizar vídeos ya existentes y añadir textos o comentarios. Además, nos permite evaluar al alumnado añadiendo diferentes preguntas en momentos distintos del vídeo o del texto. Es decir, si utilizamos, por ejemplo, la metodología de clase invertida, Spoodle es una buena herramienta que en principio es gratuita, nos registramos como docentes y simplemente se trata de añadir el vídeo concreto que queremos utilizar y, bueno, pues en ese vídeo editarlo incorporando las preguntas o los textos que queremos que el alumnado vaya leyendo y respondiendo en determinados momentos con el tiempo estándar que queremos que sea el necesario. Después nos va a ofrecer un feedback sobre el tiempo que ha estado ese alumno o esa alumna mirando el vídeo, las veces que lo ha hecho hacia atrás, las veces que ha trabajado en él y así nos va a ofrecer información sobre los aspectos que han quedado poco claros y en los que hay que reforzar y aquellos aspectos que han quedado muy claros. Si lo que queremos es crear infografías, nosotros o que el alumnado las cree, pues una herramienta bastante completa y para el alumnado que no solamente nos permite crear infografías tipo, sino cualquier tipo de diseño gráfico, ya sea un logo, sea, bueno, pues diferentes formatos, incluso presentaciones actualmente. Bueno, pues es Canva. Canva permite a través de un registro el uso de herramientas de diseño gráfico y funciona pues a base de vectores, de imágenes, de texto. Ofrece plantillas de diferentes, como digo, diferentes formatos, desde un currículum, un póster, un storyboard, lo que decidamos que queremos utilizar. De hecho, es súper completo, tiene muchísimas posibilidades, es bastante intuitivo a la hora de utilizar y además es bastante profesional porque permite la multicapa y la edición posterior, además de compartir y la posibilidad de trabajar en colaboración con otras personas en el mismo documento, invitando al trabajo en común bajo el mismo, bueno, enviando una invitación a través de correo electrónico. Cuando hemos terminado la podemos descargar. Dentro de los recursos que encontramos en Canvas, algunas van a ser gratuitas y otras van a pedir un pago por el uso de los mismos y si no, pues se va a quedar la marca de agua de Canva. En este mismo sentido del trabajo en equipo, bueno, pues hay multitud de herramientas para trabajar en equipo. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues si lo que queremos es elaborar proyectos, resolver retos o problemas, pues en el aula podremos utilizar lienzos, prototipados, paredes pintables, pizarras. Creo que es muy importante, no es el tema de hoy, pero es muy importante también cuidar ese diseño del aula física, no solo del diseño de aula virtual y elegir bien cuáles son los recursos que vamos a utilizar, sino prestar especial interés y atención a ese diseño del aula que va
también a enseñar, va también a incentivar a trabajar, a que se trabaje en determinados aspectos. Y luego, a nivel online, pues podríamos utilizar aplicaciones tipo Padlet o Wakelet. Ambas son pizarras digitales, también tienen un registro gratuito con una limitación de uso de diferentes pantallas, o sea, de diferentes pizarras. Si, por ejemplo, en Padlet, si queremos utilizar más de un número determinado, pues tendríamos que suscribirnos, y si no es así, pues tendríamos que guardar esas, no podríamos tener activos todas las pizarras, tenemos que archivarlas y solo tener activo un número concreto, que es el máximo que nos permiten de manera gratuita. Y las pizarras pueden ser configuradas de diferentes fórmulas, pero nos permiten organizar esa información que hemos buscado, enlazando, bueno, pues desde imágenes, enlaces web o vídeos, o, bueno, escribir y utilizar diferentes formatos base que nos ofrece tanto Padlet como Wakelet, y poder trabajar de manera colaborativa en la misma pizarra. Es decir, de manera simultánea, las personas que están trabajando en esa pizarra pues pueden ir construyéndola, modificándola, y bueno, dependiendo de los permisos con los que se configuren, si son permisos de administrador. Junto a esta también no olvidar que está Jamboard, que es una aplicación de Google, está directamente en el paquete de ese entorno Google, y también nos ofrece esa posibilidad de trabajo en red. Si lo que vamos a construir ese producto final, pues podemos crear presentaciones también con siles de Google o con documentos compartidos, que es una buena herramienta para poder trabajar en equipo de manera colaborativa o de manera cooperativa en el aula, o de manera asincrónica, cada uno en su casa, ¿vale? También tenemos que valorar si necesitamos que se comuniquen o se organicen esos retos, esos problemas que le hemos puesto, pues en el aula a través de pizarras, paredes pintables, como decíamos, lienzo, diseñando espacios específicos para que el grupo trabaje. Y en online se puede crear ese espacio específico también para el grupo, pues a través de esos foros en plataforma, de crear espacios para poder comunicarse a través de grupos de Telegram, de esas videoconferencias que habíamos hablado, de ese espacio virtual donde encontrarse, o a través de una aplicación que creo que es bastante interesante incorporar, que es Discord. Discord es una aplicación que empezó a extenderse entre los gamers, las gamers, y bueno, pues tiene como positivo que protege bastante los datos, puesto que ofrece, o sea, para poder acceder simplemente necesitas un enlace a web, no tienes que identificarte, y puedes poner simplemente tu nombre o un apodo. Y bueno, es una plataforma que te permite conectarte con cualquier persona, y a la vez pues te permite crear salas donde puede haber conexiones solo auditivas, como si fuera una llamada, o puede haber conexiones de videollamada. Se ofrece la posibilidad de documentos compartidos, y bueno, pues es un espacio en donde se pueden establecer reglas para poder comunicarse, base a esa etiqueta concreta que se ajuste, como las normas de trabajo en grupo, en equipo, y ya os digo que ofrecen muchísimas posibilidades de crear pues cada uno su propio servidor y poder trabajar en equipo de manera bastante protegida. Y comunicarse y organizarse, pues creo que para organizarse es muy importante utilizar, bueno, nos van a ofrecer lo que son los tableros Kanban, tableros que nos permiten organizar las tareas dentro de los equipos de trabajo, ya sean equipos
bueno, que estén trabajando por proyectos, por retos Scrum o simplemente por tareas que se les ha propuesto. Para poder organizarnos online es bastante interesante, bueno, ya conocemos el Padlet o el Wakelet, que le podemos dar esa fórmula también para organizarnos. De hecho, creo que hay un modelo directamente tipo Kanban en Padlet, pero podríamos utilizar otras aplicaciones específicas como Maintenance Task o Trello. Yo creo que Trello o Trello, según lo escuché, es de los mejores, bueno, de las mejores aplicaciones con las que podemos bueno, organizar el trabajo en equipo, porque nos permite bueno, repartir, o sea, listar todas las tareas que tenemos que hacer, asignar responsabilidad individual a cada persona, establecer checklists para poder identificar si la tarea está completada correctamente, vincular tareas unas con otras si es que así se requiere, es decir, si es necesario terminar una para que acabe otra, establecer un tiempo de entrega específico, se nos va a notificar. Podemos trabajar de manera simultánea en el tablero, es decir, todas las personas, y además va a quedar registro de cada cosa que hace cada persona, cómo aporta, cómo va registrando todo su labor, su tarea ahí dentro. Las tarjetas que permite crear Trello, pues permiten también incluir tanto enlaces web como vídeos, como material multimedia, imágenes, bueno, todo lo que necesitemos y se va a quedar todo ordenado y recogido en un solo tablero que nos permite, ya os digo, asignar la tarea y organizarnos y asumir responsabilidades individuales y, bueno, y grupales. Para presentar esas ideas o proyectos, pues igual que para la fase de trabajo, pues podemos exposiciones orales dentro del aula con las diferentes modalidades que tengamos, o si queremos que esas exposiciones se queden, pues podemos utilizar aplicaciones online que nos van a permitir ver esa exposición en directo, de manera simultánea o grabado con una posterior visualización en ese caso. Bueno, también podemos permitir que se hagan ediciones de vídeo y se utilicen aplicaciones que nos permiten editar vídeos para poder, bueno, pues registrar esa exposición del proyecto o solución que queremos plantear. Todo el entorno, bueno, lo encontramos en plataformas como Google que nos permiten, pues eso, compartir los archivos, calendarios, etcétera. Yo creo que algo que nos ofrece Google que yo utilizo muchísimo y os recomiendo es la creación de un site, un sites de Google, dicho, leído en español, ¿no? Un Google Sites. Bueno, pues que es de una manera muy intuitiva, nos permite hacer un recurso bastante visual, navegable, es una web que es bastante asequible a niveles de competencia digital muy básicos y, por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo pues para crear los portafolios digitales de mi alumnado utilizando pues esta herramienta en la que el alumno va a ir recogiendo sus diarios de aprendizaje, las evidencias de su trabajo, sus reflexiones y luego va a poder hacer una exposición bastante atractiva y motivadora gracias al formato que permite Google Sites. Bueno, si añadimos el hecho de que, como decíamos, la tecnología va a ayudar a desarrollar esos principios DUA, bueno, pues valorar que se relaciona con el esfuerzo y la persistencia, las herramientas que nos van a ayudar a ello, pues ese Trello que hemos dicho antes, que nos va a permitir organizar el trabajo en equipo de forma colaborativa o individual, el Google Calendar o el Evernote para usarlo como agenda o calendario para poder pues eso, reorganizarnos. Para hacer juegos de escape, pues es interesante utilizar
Breakup Edu o el Edu Escape Room a través de diferentes aplicaciones, como por ejemplo Geniali, que nos permite crear este tipo de estrategia a nivel virtual, la posibilidad de incorporar algunas estrategias gamificadoras como el ClassDojo, Plickers, y bueno, pues el Padlet, el Workspace for Education para todo lo que hemos estado comentando, el Kahoot, el Socrative, el Mentimeter, que es otra aplicación similar al Kahoot y al Socrative, pues estarían dentro de lo que serían los principios de esfuerzo y persistencia. Y para trabajar los principios de autorregulación, las herramientas más adecuadas, pues igualmente el Google Calendario o el Trello para la gestión de tareas, Tempus para la gestión del tiempo, Rubistar, Rubik, Google Forms o Rubrik para crear esas rúbricas, que también es interesante conocer las herramientas que nos permiten crear herramientas de evaluación como las rúbricas. Especialmente recomiendo Rubrik, que es bastante fácil, simplemente hay que instalar una ampliación dentro de Google y nos permite crear Rubrik de manera bastante intuitiva y fácil, y a la vez interrelacionarla con todo el paquete, por ejemplo, asignándola a una tarea concreta. El Canva, que el Pictorat, para trabajar pictogramas o infografías, y luego, como decía, el Blogger, WordPress, Wix o Google Sites para la elaboración de esos diarios metacognitivos o portafolios digitales. Me parecen esenciales. Ahora, una vez que sabemos todo esto y podríamos seguir tirando y hablando de multitud de aplicaciones y plataformas, ya os digo, las ideas clave de esto, de las aplicaciones en la plataforma, es que el uso de plataformas y aplicaciones debe de ajustarse a la necesidad y al contexto. Tenemos que ver cuál es la legislación vigente, qué se nos permite utilizar, respetar esas normas, y una vez que lo tenemos claro, ver cuál es nuestro proyecto educativo y qué plataformas, qué aplicaciones responden o, bueno, facilitan conseguir ese proyecto educativo, poniendo al servicio del proyecto estos recursos digitales y no al contrario. Muy importante tener en cuenta que los objetivos de las actividades desarrolladas son más importantes que el uso de aplicaciones, es decir, la aplicación está al servicio del objetivo educativo. Y además, también muy interesante, pues que nos permitan ese registro y ese análisis de datos para que la evaluación formativa esté presente. Pues hasta aquí hemos hecho un repaso de todas las posibilidades para incorporar en nuestra estrategia de aula recursos digitales. Pero es muy importante, como decía, tener en cuenta la normativa de protección de datos y específicamente esa normativa sectorial relativa a la protección de datos. Y es muy importante saber que no hace mucho tiempo, si bien ya van pasando los años, pero en el año 2016 hubo un cambio normativo bastante radical, bastante importante. Entró en vigor este reglamento en mayo del 2018 y en diciembre se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos en España. Y esta normativa, que toda va en consonancia, es una normativa bastante importante que debemos de tener presente, puesto que supone un antes y un después en lo que se refiere a la protección de datos. ¿Cuáles son los cambios más significativos, más relevantes? Bueno, pues lo primero que trae esta nueva normativa es que configura el nuevo modelo de protección de datos como en base o alrededor del principio de responsabilidad proactiva. Eso significa que la institución educativa y en concreto las personas que vamos a tratar datos, los encargados y las encargadas, en este caso los docentes, tenemos la responsabilidad de actuar y de dejar registros de esa actuación. Es decir, tenemos que educar, tenemos que informar, tenemos que formar a las personas y tenemos que tener pruebas de que esto se ha provocado.
¿Por qué? Pues porque se da una inversión de la carga de la prueba que no existía antes. Esto jurídicamente lo que significa es que si alguien nos dice que no informamos, tenemos que ser nosotros las personas que tengamos las pruebas. Es decir, no entra en juego el principio de presunción de inocencia, sino se invierte ese principio y somos las instituciones públicas las que tenemos que demostrar que efectivamente se siguieron las pautas y los requerimientos formales en cuanto al tratamiento de datos. Por lo tanto, eso nos va a exigir el registro, tener cuidado y registrar todas las actuaciones para que en caso de conflicto pues podamos demostrar que hemos cumplido con aquello que se nos ha exigido. Proactividad y responsabilidad, además proactividad demostrable con esa carga de la prueba. Y una de las cosas también interesantes que trae esta nueva normativa de protección de datos es que solo es posible el consentimiento expreso e informado. No va a desplegar efectos jurídicos aquel consentimiento tácito. Es decir, ¿qué significa esto? Pues significa que si yo quiero solicitar el consentimiento a los estudiantes, por ejemplo, para compartir pues registros, imágenes de las clases, de proyectos que estamos haciendo, con una finalidad educativa, de visibilizar buenas prácticas, de empoderar, va a ser necesario ese consentimiento expreso e informado. Yo no puedo preguntar, si alguien no está de acuerdo, que se quite. Ese consentimiento tácito ya no tiene valor legal con la nueva norma. Es imprescindible que exista un consentimiento expreso e informado, y esto significa que debe de contener una información específica que establece el propio reglamento, el artículo 7, es decir, que tenemos que informar de determinados aspectos concretos al alumnado, a las familias, cuando queremos recabar su consentimiento para que ese consentimiento tenga valor. Acordaros que hay una inversión de la carga de la prueba y tenemos que registrar que efectivamente se ha dado esta información conforme a la legislación vigente. Además, ese consentimiento se puede retirar en cualquier momento y sin que sea muy complicado, es decir, tiene que ser bastante fácil retirar el consentimiento, y eso provocaría que no lo que se ha hecho hasta ahora, pero a partir de ese momento ya no se podría seguir haciendo uso de esas imágenes, de esos datos que estamos tratando. También se establece la obligación de formar e informar. Eso significa que la ley de protección de datos, el reglamento, toda la normativa, nos exige a los centros educativos que incorporemos esa formación básica sobre cuáles son los derechos y los deberes que tienen dentro de lo que se denomina educación digital. Es obligatorio, forma parte de nuestra obligación incorporar este tipo de, incorporar actividades, estrategias que nos lleven a ese conocimiento. Se ha creado también una persona delegada de protección de datos. En cada centro educativo debe de haber una persona delegada de protección de datos que va a velar por el cumplimiento de esta normativa y va a mediar en caso de conflicto, a la vez va a participar en la elaboración de ese protocolo de protección de datos que tiene que tener cada centro, contextualizado, ajustado a la legislación actual, siguiendo esa jerarquía normativa, pero contextualizado a la realidad que tiene cada centro y que va a que va a controlar, que va a velar por su cumplimiento esta persona delegada de protección de datos. Y por supuesto se va a exigir unos niveles de seguridad y de protección en sentido estricto de la palabra, es decir, de ciberseguridad, para que, que ese tráfico, ese tratamiento de datos no se vea interrumpido o que sea, fruto, o sea, la víctima de un delito cibernético. Es muy importante entender que esta normativa nueva establece que los datos de carácter personal son toda aquella información de las personas físicas identificadas o identificables. Creo que es importante entender que la normativa de protección de datos solo se refiere a personas físicas, no a personas jurídicas. Por tanto, las personas jurídicas quedan excluidas del marco normativo. Pero nuestro alumnado sí es persona física y cuando se refiere a datos no solo se refiere al dato
que lo identifica, sino también al que le puede identificar, es decir, al identificable. Si hacemos una disociación de datos, seguimos tratando datos personales, es decir, si numeramos a nuestro estudiante, el 1, el 2, el 3, seguimos tratando datos porque podríamos identificarlo haciendo una combinación de ese tratamiento de datos. Muy importante entender eso, que los datos personales son todo, la información que nos dan sobre esa persona, correo electrónico, imágenes, y son datos que nosotros tratamos habitualmente. La nueva normativa hace una clasificación especial de los datos y distingue de todos los datos que son especialmente sensibles, y establece, bueno, pues estos datos como la ideología, la afiliación sindical, religión, creencia, el origen racial, la salud, la vida sexual, la comisión de infracciones penales o administrativas o datos biométricos y genéticos. Alguno podría estar pensando, bueno, aquí tampoco tratamos nosotros, pero sí que tratamos muchísimas cosas. Tratamos cosas relacionadas con la salud, tratamos cosas relacionadas con la salud psicosocial, con el desarrollo psicopedagógico de las personas, o con las sanciones que se pueden tener, sanciones administrativas, los partes que se denominan dentro de nuestra jerga, ¿no? de la organización y funcionamiento de los centros, que no dejan de ser sanciones administrativas. Pues tengo que deciros que, por ejemplo, la norma actualmente prohíbe el tratamiento de estos datos como regla general. La regla general es que está prohibido tratarlos, y en el caso de tener que tratarlos, porque es obligatorio, porque si no dejaría de tener sentido nuestra función, como es nuestro caso, es decir, el caso educativo, igual que en el otro ámbito como el ámbito sanitario, pues los principios que se van a aplicar a la hora del tratamiento es la proporcionalidad y la excepcionalidad. Es decir, tenemos que intentar que el mínimo número de personas acceda a esta información porque está prohibido el tratamiento, y que además de eso se utilice la mínima cantidad de información. Es decir, mínimo número de personas, mínima cantidad de información. No olvidando que esos datos son de las personas, es decir, que si nos piden informes sobre eso, que recopilen los datos que tenemos que darlos porque no son nuestros los datos, siguen siendo de esas personas. Algo curioso es que el consentimiento de la nueva normativa se establece válido a partir de los 14 años. Esto es muy importante porque si queremos recabar el consentimiento de nuestros estudiantes para tratar esos datos, para difundir, por ejemplo, algunos de los datos, tendremos que recabar el consentimiento directo de aquellos estudiantes mayores de 14 años. Eso no nos impide consultar e informar a la familia, pero tenemos que tener claro que el consentimiento de la familia no es válido en el caso de que nuestro alumno o alumna sea mayor de 14 años. Y también es muy importante entender que el tratamiento de datos no es solamente lo que pudiéramos entender de manera estricta, tratar el dato, sino es cualquier actividad en la que esté presente el dato. Es decir, la nueva ley establece de manera muy amplia el concepto de tratamiento, y siempre que hay un dato por medio, aunque sea una sola recogida, registro o consulta, vamos a estar tratando datos y por tanto se va a aplicar el reglamento. Los datos, la mayoría de los datos que vamos a tratar nosotros como docentes van a estar bajo la legitimidad o el amparo del mandato legal. Nosotros tenemos como mandato legal la función educativa, tenemos que hacer un desarrollo de una propuesta formativa y un seguimiento académico de las personas. Por tanto, siempre que tratemos datos para esa causa, no necesitaremos el consentimiento si la causa es directamente ese seguimiento académico personalizado del alumno o la alumna. Si es indirecto, como os decía antes, por ejemplo, si lo que queremos es visibilizar las buenas prácticas, compartir en redes, o en este caso sí que se requerirá para la difusión ese consentimiento expreso e informado. Las administraciones tienen que tener sus protocolos y, por tanto, nosotros tenemos que consultar el protocolo de nuestro centro educativo y ver cuáles son las recomendaciones para el uso de las TIC, según la Agencia Española de Protección de Datos. Además, debemos de recibir formación como docentes, es obligatorio, y transmitirla a nuestro alumnado también. Planificar formación a lo largo del curso que permita pues que sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones conforme a la protección de datos.
Además, tenemos que avisar a nuestro centro de cuáles son las aplicaciones que queremos utilizar para ver, bueno, para recibir la autorización de uso y que sean incorporadas en nuestro protocolo para que sea informada la familia, la comunidad educativa de cuáles son las aplicaciones y plataformas que se van a utilizar. Solo aquellas que estén autorizadas para el uso tendrán el amparo legal del uso de la protección de datos. Debemos informar a esas familias del uso de la tecnología, aplicaciones, la funcionalidad, clasificando por qué utilizamos esas aplicaciones y para qué las utilizamos. Y la comunicación es preferentemente bueno, pues la que podemos llevar a cabo a través de las plataformas educativas, correos electrónicos del centro, es decir, comunicaciones oficiales. Como os decía, si vamos a utilizar una plataforma o aplicación como las que hemos estado diciendo anteriormente, pues es imprescindible que, bueno, pues que avisemos, pidamos la autorización siguiendo el protocolo que establece, bueno, siguiendo los pasos que establece el protocolo de protección de datos, y deberá hacerse una evaluación de la aplicación, del impacto del tratamiento de datos de esa aplicación conforme a la normativa vigente. Además, tenemos que informar y formar tanto a familias como a alumnado de aspectos como cuál es la finalidad para la que recabamos datos, cuál es aunque no tengamos la necesidad de pedir el consentimiento en determinados aspectos de tratamiento, siempre vamos a tener la obligación de informar sobre cuáles estos aspectos que veis ahí, como destinatario de los datos, plazo de conservación, criterios, contactos, cómo se pueden contactar, etcétera. Cuando utilicemos, como digo, las aplicaciones, pues como están relacionadas con la posible elaboración de perfiles por empresas para ofrecernos sobre todo productos de marketing, así como para ser objeto de posibles delitos, pues es muy importante que se produzca esa evaluación de las aplicaciones. ¿Cómo debe de hacerse? Pues en principio debe haber en el protocolo de protección de datos del centro, debe establecerse el sistema a partir del cual el conjunto de docentes va a solicitar la autorización del uso de esas aplicaciones, en qué plazos, en qué fechas lo establece cada protocolo de manera independiente. Y la persona responsable pues va a mirar si esa aplicación pues corresponde a los requerimientos que exige la legislación vigente, identificando cuál es la finalidad, la identidad y la dirección del responsable, que se cumplen las medidas de seguridad facilitadas para la aplicación, dónde van a estar ubicados los datos, cuáles son los periodos de conservación y bueno, pues se va a exigir que los datos sean almacenados en el espacio económico europeo o un país que nos ofrezca un nivel de protección equivalente. Hay un listado que podemos obtener de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde se van a establecer cuáles son esos lugares donde podrían ubicarse los datos para corresponder con la legislación europea en cuanto a protección de datos. Y bueno, es muy importante que ante cualquier duda busquemos y conectemos directamente con la Agencia Española de Protección de Datos. Hay un canal, el canal joven, en el que pueden acudir un número de teléfono para escribir WhatsApp y para hacer llamadas y una página web que se llama Tú Decides en Internet. Os recomiendo que entréis, que consultéis. También nos ofrecen muchísimos recursos que podemos implementar directamente en el aula. Hay una página que se llama ISK4 que también nos ofrece muchísima información. La página de INCIBE, os la recomiendo. Ahí vais a tener muchísimos materiales e incluso unidades didácticas directamente para poder aplicar en el aula. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo en el que hemos hablado sobre tecnología digital y cómo implementarla para hacer diseños de propuestas didácticas innovadoras. Espero que os sea de utilidad y que incorporéis la medida de lo posible las aplicaciones y plataformas que os permitan conseguir esos objetivos educativos que os habéis propuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo.